Amén. También, sí, ya que ya está grabándose, pero recuerden que el día de hoy es primer domingo del mes y le llamamos Perfeccionando a los Santos. Hace unos domingos atrás la enseñanza fue acerca del acuerdo de membresía, ¿recuerdan? Bueno, hay 15 personas que me han entregado ese acuerdo de membresía, indicando un compromiso más formal acerca de que pertenecen a Ministerio Plenitud de Vida y que están dispuestos a ser cuidados, a ser protegidos, a ser guiados por medio de la dirección de esta iglesia. Todos, es para todos, o sea, acuérdense, allá abajo en el centro de información existen estas formas de acuerdos de membresía. Llévenselas a su casa, léala, vean de lo que se trata. Si tienen una pregunta, mándenme un texto, mándenme un correo, y si hay varias personas que tienen preguntas, podemos hacer un grupo, una reunión de unos 30 minutos simplemente para responder preguntas de ese acuerdo de membresía. Es muy importante, hermanos, créanme, tiene su efecto espiritual, tiene su efecto emocional. Cuando una persona dice, yo quiero pertenecer a Ministerio Plenitud de Vida de una manera formal, y estoy dispuesto a ser guiado por las enseñanzas. Ahí ustedes van a ver los puntos que implica la declaración de fe, lo que es la familia, etcétera. Y les animo a todos. El domingo de hoy empezamos esta serie que se llama La Iglesia, un concepto bíblico. Y el bosquejo de lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy lo estoy tomando de un libro, de una guía de estudio que la escribió dos del staff de Willow Creek, de la iglesia de aquí en Barrington, Illinois. Dan Cousins y Judson Pauley, creo se pronuncia, y es importante dar crédito al menos al bosquejo. Lo estoy tomando de ahí, pero vamos a confiar en que a través de esto, hermanos, realmente nuestra vida en relación a la iglesia, porque ahorita esto es una pena, muchos jóvenes se están desilusionando de la iglesia, o sea, del sistema, de cómo funciona la iglesia y de la manera en que varios se están expresando. Y no hace, creo, mencionar a esta famosa iglesia de Westboro Baptist Church, que es una iglesia, se llama bautista, de una denominación, pero que realmente muestra mucho odio hacia gente que sufre. Y yo no sé cómo es que pues piensan alcanzar al corazón de la gente que está luchando, sobre todo con el cristianismo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué cosa es lo que ven ahí en la pantalla? Un edificio. ¿Cómo? Un edificio. ¿Un edificio? 4 edificios, iglesias. Ok, me gusta, hermano, porque se ve que están poniendo atención. Ahora, ¿qué ven ahí? Gente. Personas, grupos de gente. Ok, entonces, ¿qué cosa vemos ahí? Iglesias. Edificios. ¿Qué ven ahí? La iglesia. Bueno, en realidad, vean, depende de cómo, la respuesta es de cómo definimos iglesia. Bíblicamente, y el tema que estamos iniciando es la iglesia, un concepto bíblico. Bíblicamente, eso no son iglesias. Esto podría ser iglesia. De acuerdo a la definición bíblica de iglesia, estos son edificios donde se reúne la iglesia. Pero ¿no les parece interesante cómo nuestra mente ya está tan dañada en este sentido? Porque es un daño, porque no está de acuerdo a la Biblia. Pero vean, tradicionalmente vemos eso y le llamamos iglesia por la forma, ¿cierto? Un piquito así y una crucecita arriba y todo típico, le vemos la puntita. Iglesia le llamamos iglesia, pero de acuerdo a la escritura, esos son edificios, estos son grupos de gente, es correcto, grupos de gente, y la iglesia de Jesucristo tiene que ver precisamente con esto. Y les digo, tiene que ver cómo definimos nosotros la iglesia. Y tenemos que entender la definición de lo que es la iglesia, pero desde una perspectiva bíblica.
Estas son algunas definiciones que alguna gente da. Por ejemplo, la iglesia es ante todo un edificio al que yo voy. Y por eso muchas veces dicen, vamos a la iglesia. Entonces ya vamos al edificio. No sé cuántos de hoy dijeron, apúrate mi hijo que vamos a ir a la iglesia. Y su hijo piensa ya que el edificio es la iglesia. Muy mal, muy equivocado. Ahora, yo entiendo que pues tal vez para comunicarnos bien, a veces usamos esa palabra. Pero entre los hijos de Dios debemos de hablar la verdad, lo que es. Vamos a la reunión de la iglesia, eso ya es diferente. Vamos al grupo, a la celebración de la iglesia también. La iglesia, dice, es ante todo los programas y eventos que suceden dentro y alrededor de ese edificio o son patrocinados por la iglesia. Es otra definición equivocada, pero que mucha gente piensa que eso es. Cuando habla de iglesia, tal vez tiene que ver con los programas, las actividades, los eventos que suceden dentro del edificio o que suceden afuera, en la comunidad, pero no deja de pensar la gente en programas y eventos que son patrocinados por la iglesia. Equivocado. Otra definición dice, la iglesia es ante todo los líderes que desarrollan los eventos, que hacen que la gente invite a sus amigos a esos eventos, como lo que el día de hoy, ¿verdad? Estamos animando a que tomen el discipulado, que vengan a la reunión de hombres, que vengan al taller que vamos a tener de homosexualismo. Pero gente piensa que la iglesia no son ellos. La gente viene a la iglesia, pero no se sienten parte de la iglesia. Y es por cómo está funcionando la iglesia el día de hoy en Occidente. Y allá también, hermanos, en Europa, desafortunadamente, y no necesariamente es mal, pero tiene mucho que ver el setting, es decir, el formato. Miren cómo están sentados. Miren, yo estoy enfrente de todos ustedes. Entonces, psicológicamente ya hay una división. El que está allá enfrente hablando, él sí sabe, él es iglesia, él es líder, él se supone que haga todo lo que tiene que hacer. Y estar sentado de esa manera, psicológicamente, yo soy espectador. Yo vengo a que me convenzan, me animen, me desafíen. Pero es un error. Y eso es lo que piensa gente. Gente dice que los líderes que desarrollan los eventos, que hacen que la gente invite a sus amigos a esos eventos, y quienes animan, los líderes, a la gente a que dé su tiempo, que dé su dinero, su habilidad y sus dones para apoyar los programas y los eventos. Pero mucha gente piensa que iglesia son los líderes nada más. Ahora, esto es la verdadera definición basado en la Biblia. Y otra vez es muy importante que entendamos que bíblicamente tenemos que aceptar, comprender lo que es la iglesia. Es ante todo la gente de Dios. ¿Se dan cuenta? Gente de Dios salvada por la persona y la obra de Jesucristo para sus propósitos en el mundo. Vean lo que es la iglesia. Gente, no edificio. Gente, no programas y eventos. Gente, no líderes. Gente, no venir a cantar y el himno que me gusta o el canto que me encanta y que me emociona y que me hace llorar. No hay necesariamente nada de malo con eso. Pero iglesia es ante todo la gente de Dios salvada por la obra de Cristo Jesús para llevar a cabo y cumplir pues los propósitos que Dios tiene para la humanidad. Eso es la iglesia de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ahora, pero mucha gente se ha sentido tal vez no un poco frustrada y desilusionada. Mucha gente está muy desilusionada con la iglesia. La iglesia ha sido duramente atacada de por afuera, ¿cierto? Díganme si no, hermano, como Satanás usando psicólogos, sociólogos, presidentes, congresistas, todo, maestros científicos, todos. La iglesia está siendo atacada por la mentalidad de no Dios. Obviamente están atacando duramente, está siendo atacada la iglesia por los no creyentes. Además, la iglesia está el día de hoy tomando posiciones comprometedoras.
posiciones que están comprometiendo la autoridad de la palabra de Dios. Muchos líderes, pastores, aún líderes o directores o presidentes de grandes denominaciones cristianas. La iglesia metodista ya aceptó a iglesias de homosexuales y de lesbianas. En lo de Génesis, iglesias grandes, pastores ya están negando a Adán y Eva. No fue verdad, eso es una fábula. Pastores que se llaman cristianos, entonces lo que pierde se pierde la autoridad de la palabra de Dios. Dentro del cristianismo se están tomando posiciones comprometedoras acerca de los días de Génesis capítulo 1, que no es histórico, cuando por todas las generaciones cualquier persona con una simple lectura entiende que Génesis capítulo 1 al 11 es historical narrative, es historia narrativa, son eventos que sucedieron, pero el día de hoy ya por la influencia y los ataques de la ciencia están negando esos pastores. Entonces vean lo que está sucediendo. Los pastores mismos, los líderes, están comprometiendo la veracidad de la palabra de Dios. Las escrituras, la confianza, la autoridad de las escrituras. Es verdad que hay iglesias que se han mantenido fieles a la verdad de Jesucristo, pero muchas otras no lo están haciendo. Hay acaba de leer una declaración, un statement de un hombre muy prominente en la comunidad cristiana evangélica. Todo escribe libros y lo conocen. Y dice, las iglesias de hoy deberíamos de quitar la atención de las escrituras para poder concentrarnos en la resurrección de Cristo Jesús. Olvídate de la Biblia un poco, no pongas tanta atención en las escrituras. Mejor predica la resurrección de Cristo Jesús. Hágame el favor, un grandísimo líder. ¿Cómo hacer un lado la Biblia y quitar el énfasis de la palabra de Dios para hablar de la resurrección? ¿De dónde voy a tener autoridad para hablar de la resurrección? Si no es de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no es autoritaria, entonces ¿con qué autoridad voy a hablar de la resurrección de Cristo Jesús? ¿Y cómo voy a hablar de la salvación de la raza humana? Tenemos que admitir que la solución a esta situación no es fácil. Es fácil identificar lo que está mal, como muchas veces, ¿cierto? Estamos viviendo una situación única, los que vivimos en este país, en este tiempo, con la situación migratoria. No es fácil. La vez pasada hablaba de eso. No es fácil. O sea, no es asunto de decir, hagan esto y ya. No, es complicado en cierto sentido. Es fácil identificar esto está mal, pero no es fácil decir cuál es la solución. Y los miembros de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo Jesús, necesitan tener un concepto apropiado de lo que es la iglesia bíblica para conocer su lugar en la iglesia. Porque vieran, basado en esa definición que está en la pantalla, la iglesia es ante todo la gente de Dios. Ustedes son gente de Dios, y me refiero específicamente a los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo cuando se arrepintieron y pusieron su confianza en Cristo Jesús. Ustedes son gente de Dios. Entonces esto tiene que ver y tenemos que poner atención. La Iglesia Universal de Jesucristo está representada en el mundo mediante congregaciones pequeñas. ¿Vieron los grupos de personas ahí? Bueno, la Iglesia Universal de Cristo Jesús se refiere a toda la gente de Dios de cualquier nacionalidad que está en el mundo entero, en África, en China, en Alemania, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos. Toda esa gente de Dios se le conoce bíblicamente como la Iglesia de Jesucristo. Los teólogos le pusieron la Iglesia Universal para distinguirla y diferenciarla, distinguirla más bien de la Iglesia local. Nosotros vivimos en una localidad. La iglesia del Señor que está o que se reúne en Libertyville, podríamos decir. La iglesia universal está representada por congregaciones pequeñas. En cada país, cientos, miles de congregaciones, millones tal vez de congregaciones pequeñas que representan la iglesia cristiana se reúnen en todo el mundo, al menos una vez a la semana. Otros 2, 3, 4, 5, algunas personas se reúnen casi todos los días. Las personas deben reunirse para cumplir el propósito de la iglesia. Escuchen esto, generalmente cada semana
todos los creyentes en Jesucristo se reúnen en una localidad como iglesia local. El día de hoy domingo, ustedes no tienen idea de cuántas iglesias en el condado de Lake, el día de hoy sea que ya se reunieron, se están reuniendo, se van a reunir, pero se reúnen en grupos pequeños, en una localidad, pero podríamos decir que son muy pocos los que se reúnen, y esto es clave, entendiendo el concepto de iglesia. La mayoría no se reúne para dar, la mayoría se reúne para recibir. Esto es real, y otra vez les digo, tiene que ver con la manera tradicional en que venimos doing church o haciendo la iglesia. La mayoría de la gente que va fielmente a las iglesias no se reúne para dar, sino generalmente es esperar recibir. Cuando la mayoría de la gente viene a la iglesia, viene con la mentalidad, generalmente, hermanos y hermanas, de recibir, no viene, voy a dar, voy el domingo a la reunión de la iglesia porque yo quiero dar algo de mí, yo quiero servir. Generalmente no, se piensa en cantar cánticos de alabanza que les gustan cantar a esa persona, o que les gusta su arreglo. Y yo voy porque me gusta cómo canta o me emociona, o pienso en un beneficio mío, nada más. Se piensa, por ejemplo, piensan en que van a recibir una predicación para aprender más o para beneficio de sus vidas espirituales. Ahora, estoy diciendo esto no es necesariamente malo, ¿entienden? Pero ese no es el propósito solamente de las reuniones de una iglesia. ¿Piensan en socializar y pasar un buen tiempo? ¿Es malo eso? No. ¿Es pecado? No. ¿Piensan en que sus hijos van a ser enseñados con la palabra de Dios? ¿Piensan en que van a tomar café, donas, platicar con conocidos? ¿Es malo? No, eso yo lo disfruto mucho. Pero esa no debe de ser la mentalidad cuando uno se reúne, cuando la gente de Dios se reúne en la congregación. Gracias a Dios, esto no tiene que ser así o no tiene que seguir siendo así. Porque otra vez les digo, al hablar de esto, yo mismo estoy culpable. Entonces no estoy culpándolo a ustedes, estamos en la tradición, la manera tradicional que sabemos que en el camino algo sucedió, hermanos, y empezó a torcerse así, esta manera de hacer iglesia o de vivir la vida de iglesia. Entonces, cuando el creyente crece y madura en su conocimiento de Jesucristo, el creyente, o sea, ella, comienzan a experimentar la vida cristiana normal, que es una vida de servicio. Eso es la vida cristiana normal, una vida de servicio, porque eso es adoración verdadera. Acuérdense también en esto el verdadero concepto de iglesia, tiene que ver el verdadero concepto de lo que es la adoración. Porque la adoración, si se piensa en ir a un edificio y pasar un momento sintiendo bonito, cantar cuán grande soy, o cantar cualquier himno que me guste y siento bonito, si eso es adoración, hermanos, eso está equivocado. Adoración al Señor, al Dios verdadero, es servicio. ¿Cómo puede un ser humano adorar a ese Dios que no ve? ¿Cómo? Bíblicamente se adora a Dios por medio de servir al prójimo aquí en la tierra. Esa es la manera en que se muestra el amor de Dios. La manera en que tú le muestras el amor a Dios no es sintiendo y diciendo, te amo Señor, I love you. No, la manera en que se muestra el amor de Dios de tu vida, hermano, es sirviendo al prójimo, porque es su creación. Específicamente también son sus hijos. Y es la manera en que se expresa el amor a Dios. Recuerda, me pasa en la mente hablando de Jesucristo, cuando habla de amar al prójimo. Pero dijo nada más a los buenos. ¿Qué dijo Jesucristo, hermano? Aún amar a los enemigos, ¿cierto? O sea, la gente, o sea, el ser humano, basado en nuestra naturaleza, al enemigo no se le ama. Al enemigo hay que odiarlo, hay que desearle mal, ¿cierto? Que sufra, al enemigo, eso es humanamente. Pero Cristo y los cristianos, Cristo viene a decirle a sus hijos, no,
Si tú amas solamente a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? Por eso Cristo dijo, amen a sus enemigos. Dale, pensaron que estaba loco, este está descabellado. ¿Cómo amar a aquella persona que me cae tan mal? No, hay que odiarlo. Bueno, Cristo dice, hermano, no, ama a tus enemigos. ¿Es fácil amar al enemigo? Depende de cómo lo haces, ¿cierto? De cómo lo estás tratando de hacer. Si es en tu carne, en el poder de tu fuerza, de tu carne, olvídate, es la cosa más difícil. Pero cuando es Cristo mismo que viene a mi vida y Él, He does the loving. Él es el que ama a través de mí. Eso es otra cosa. Y eso es el plan del Señor. Entonces, el creyente que ha comprendido el Evangelio de Jesucristo en su plenitud, comienza a experimentar la satisfacción de ser un colaborador en el plan de Dios para la humanidad. En esta nueva serie vamos a estudiar lo que es la Iglesia Cristiana Bíblica y vamos a reflexionar a través de las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, vamos a abrir Hechos capítulo 2 y voy a darle lectura del versículo 38 al versículo 47. Abran su Biblia, hermanos, ahí va a estar en la pantalla. No voy a poner los versículos, pero ahí está la escritura al menos. Mientras lo buscan, quiero decir esto. ¿Cómo desea Dios que trabaje en la iglesia? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo espera Dios? ¿Cómo desea Dios que trabaje en la iglesia? Cuando se menciona otra vez la palabra iglesia, todas las personas podrían tener diferentes opiniones. Para algunos la palabra iglesia, como lo dije, podría significar una cosa, pero hermanos, también la palabra iglesia para una gente podría traer memorias o recuerdos dolorosos. La misma iglesia, cuando piensa, algunas personas han vivido experiencias tristes, dolorosas, feas en una iglesia. Y por eso, a la mención de la palabra iglesia, esta gente tiene un concepto equivocado y experimenta aún recuerdos malos. Para otras personas, simplemente la iglesia significa, como dije, un edificio. Para otros, la palabra iglesia puede traer la memoria de un pastor, de un líder cristiano. Y muchos otros que conocen lo que es la verdadera iglesia, como la definimos hace rato, aún así se frustran porque no hayan un lugar que llene sus expectativas. El día de hoy hay la manera, por ejemplo, en que la gente busca una iglesia. ¿Qué es lo que hace, hermano? Cuando una persona quiere empezar a reunirse en una iglesia, internet, ¿cierto? Y empieza a checar qué me ofrece. ¿Qué me ofrece esa iglesia? A ver, me van a cuidar mis niños, me van a hacer esto, me van a hacer otro, va a haber música que me va a gustar. Y muchas iglesias pues están desesperadas, tratando de hacer el mejor show para que la gente venga y le guste y se quede. Aunque no haya palabra de Dios, aunque no se diga la verdad en amor, pero que se quede la gente. Y muchas iglesias están endeudándose horriblemente para tener el mejor edificio, el mejor programa, la mejor alabanza, el mejor programa para niños, que casi le hacen un Disneyland, un parque de juegos Disneyland, y venga, traiga a su niño aquí. Y claro, a los niñitos, ¿cómo no les va a encantar ir ahí? Y ya se agarran al niñito, y agarran a toda la familia también. El mejor show. Hay que hacer uno, pastor. Hay que hacer uno, dice. Dios nos libre de caer en errores de pensar, hermanos. Usar métodos carnales para que la gente venga a Cristo Jesús. Entonces vean cómo era la vida en la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de iglesia primitiva, queremos decir la iglesia del primer siglo, los primeros cristianos. Eso se refiere a la iglesia primitiva y es un término muy común en libros. Esto es terminología de teología cristiana. Entonces, cuando lean un libro y digan, la iglesia primitiva hacía esto, no piensen en una iglesia con un garrote y un hueso y agarrando como los primitivos, no. ¿Okay? Es los primeros creyentes. Vean lo que dice Hechos 2. Voy a dar lectura del versículo 38. Es que en mis notas tenía hasta del 41, pero creo que es mejor desde el versículo 38. Dice la palabra del Señor. Ahora, esto fue, Pedro predicó la primera predicación del Evangelio.
Pedro se levantó y empezó a proclamar el evangelio. Y dice en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas, Susi? Como 5,000. Ok, nada más quería que viera la Biblia. Como 3,000 personas. Ese día se añadieron como 3,000 personas. Primera predicación, un hombre, el apóstol Pedro. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en qué más, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando una vez más unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor hacía su parte. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, eso es la palabra del Señor. Una pregunta es: ¿por qué tanta gente respondió al mensaje de Pedro? ¿Por qué piensan que tanta gente? Tal vez tiene que ver el contexto cultural, la manera en que se predicaba. Era lo más normal, era hacerlo afuera. Era muy común que la gente, cuando veía a un rabí o a un maestro diciendo algo, la gente se congregaba, quería escuchar. En este caso, si leen Hechos capítulo 2, algo que atrajo la atención de muchos. ¿Qué cosa fue? Hechos capítulo 2. Sí, pero ¿cómo se dieron cuenta de algo que vino el Espíritu Santo? ¿Por los milagros? Hubo un ruido, hubo como un estruendo. O sea, sí vino el Espíritu Santo, pero de alguna manera lo que les trajo fue un gran estruendo, hermanos. Entonces la gente oyó todo eso, y allá en el aposento alto, ustedes saben que vinieron lenguas como de fuego sobre cada uno de los reunidos, que eran como 120 personas. Entonces la gente, podríamos decir eso, pero hay algo más. No nada más porque hubo muchísima gente, es que fue la gente que respondió de esa manera. Porque en el día de hoy hay reuniones de mucha gente y no responden así. Bueno, algo que podemos ver o pensar, hermanos, es la predicación efectiva. Es decir, el Espíritu de Dios estaba obrando en el corazón de las personas que escucharon ese mensaje, esa predicación, y la gente respondió aceptando y creyendo a Jesucristo. Escuchó el mensaje. Si vemos el contexto del libro, vemos que Pedro se refirió a las Escrituras. Porque en Hechos capítulo 2 dice de acuerdo a las Escrituras. De hecho, el apóstol Pedro, cuando les está predicando a la gente, les cita las Escrituras hebreas, que para nosotros el día de hoy son el Antiguo Testamento. Pedro les cita las Escrituras, eso es muy importante. Les dijo claramente que se trataba de Jesucristo, no de Dios. Y algo que el día de hoy el cristiano no usa el nombre de Jesucristo, dice God, Dios en lugar de. Y yo les animo, hermanos y hermanas, dejen de usar la palabra Dios de una manera tan general. Digan Jesucristo, porque es Dios actúa en la raza humana solamente, únicamente, exclusivamente por medio de su Hijo Cristo Jesús. El día de hoy cualquier gente puede decir Dios y Dios y Dios y Dios en términos general, y hay unidad. Dice Dios. Pero cuando se define a nuestro Dios, que es Jesucristo, entonces, hermano, es buena la división.
No es mala la división cuando tiene que ver dividir lo falso de lo verdadero, dividir el engaño, el error, la mentira de la verdad de las Sagradas Escrituras. No tenemos por qué sentirnos mal. Si gente no quiere venir aquí, o si gente ya no te quiere escuchar, no te sientas mal. Bendito sea el Señor, como el apóstol Pedro dice, es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo lo malo, dice el apóstol Pedro, hermanos. Entonces vean la predicación, aquí la gente respondió, Pedro les dijo, habló las Escrituras, Pedro les habló de Jesucristo, el Hijo de Dios, les habló de la vida de Cristo, de la obra de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de entre los muertos de Cristo por el poder de Dios. Todo eso dijo Pedro en esta primera predicación. Además, los culpó de la muerte del Hijo de Dios. Miren Hechos 2:36. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este mismo que ustedes crucificaron. O sea, los culpó. Y el día de hoy es lo mismo. No tengan miedo de decir: por tu culpa mataron a Jesucristo. Cristo murió por tu culpa. ¿Cierto? Ustedes han oído el asunto de que ¿quiénes mataron a Jesucristo? Número uno, Jesucristo no lo mató nadie. Al Hijo de Dios no lo puede matar un ser humano. Jesucristo, según la Biblia, entregó su vida, dio su vida. ¿Pero por quién? Oh, por esos romanos malos, por esos judíos malos que rechazaron a Cristo. No. Bíblicamente Jesucristo dio su vida por tu culpa, por tu culpa, por su culpa, por tu culpa, por tu culpa, por mi culpa, por nuestra culpa. Por eso Cristo dio su vida. Por nosotros, dice la palabra del Señor. Entonces, no tengamos temor de decirle a la gente: ¿sabe por qué murió Cristo? Por ti. Lo mataron por tu culpa. La culpa de tu pecado, que es condenación eterna en el infierno. Cristo murió por esa culpa, para que tú ya no recibas el castigo de Dios. Y esto es lo que cada cristiano necesita tener en cuenta cuando busque la salvación de una persona. ¿Estás pensando en que deseas que tu papá, si no es cristiano, sea salvo? Entonces tener en cuenta esto, lo que acabamos de ver. ¿Cuántos de los creyentes lo hacen o lo han hecho de esta manera? Esa es buena pregunta. Bueno, hermanos, pues es importante que nos eduquemos y que aprendamos de la palabra de Dios para que sea una predicación efectiva. Al vecino que le estás hablando, a tu hijo, a tu hija, a tu prima, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, ¿cómo le estás hablando de Cristo? O nada más le dices: ten fe en Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, y no le dices nada de Cristo Jesús. Es muy importante, hermanos, ver lo que la Escritura enseña para que aprendamos y los imitemos en su manera de hacer iglesia o de que vivían la vida cristiana. Notemos esto, que tuvo que haber una predicación. Tuvo que haber quien le predicara. Tuvo que haber alguien que les explicara el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo habrían respondido estas 3,000 personas sin que nadie les dijera nada? ¿Cómo habrían? Esto es importante que los creyentes el día de hoy comprendamos. Si nadie predica el Evangelio, ¿cómo esperamos que haya nuevos convertidos? Tiene alguien que predicarle. Y no sé, algunos de ustedes tal vez se han hecho la pregunta o han escuchado la pregunta: ¿por qué no crece la iglesia? ¿Cierto? ¿Por qué no crece la iglesia, pastor? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué siempre somos los mismos? Pero la pregunta que, hablando en el grupo Vida, les decía, la pregunta que uno debe contestar primero es: ¿cuántas veces predicaste el Evangelio el mes pasado, por ejemplo? ¿Cuántas veces, como hijos de Dios, en tu vida no cristiana normal, cuántas veces proclamaste a Cristo? ¿Cuántas veces guiaste a la gente? ¿Lo invitaste? Escuchen, no nada más de ir a la iglesia, sino que le expliques el Evangelio y le hagas la pregunta: ¿quieres en este momento recibir a Jesucristo? ¿Te quieres arrepentir y quieres recibir salvación ahora mismo? Entonces, la pregunta de por qué no crece la iglesia, creo, hermano, esa es la principal pregunta. Porque no se está predicando, no se está hablando, no estamos tal vez viendo
todas las oportunidades que Dios nos pone todos los días. Todos los días. Ya prácticamente unos años yo hablaba de esto, hermano, de que hay cristianos que por X razón, por lo que sea, hermanos, tengan culpa o no, pero tienen un mal testimonio. Tienen un mal testimonio con sus familiares, con sus hijos, muchas veces los papás, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, y no se atreven a hablarles de Cristo Jesús. Y hace sentido. ¿Cómo vas a hablar de Cristo Jesús si ya metiste las patas o ya te vieron diciendo maldición, ya te vieron borracho, ya te vieron insultando, ya te vieron hablando odio, palabras de odio? No se puede. Ahora, yo les decía hace unos años que prediqué también de esto, hermano, ¿qué hacer? Si alguno de ustedes se encuentra en esa situación, yo no sé, pero sé lo que es la vida cristiana. Y algunos creyentes ya tienen mal testimonio y ya el diablo les cayó la boca porque piensan que no hay solución. Pero sí hay solución. Número 1, arrepiéntete y reconoce que ese es tu error. Tienes que hacerlo delante de Dios. Y ahora con aquella gente, ve y háblales de Cristo Jesús. Pero me va a decir, dile, sí, es verdad. Lo que es verdad es verdad. Si te escucharon o te vieron dando mal testimonio, no vas a negarlo. Dile, es verdad, yo sé. Y eso ha sido un problema, que fue un problema mío, porque un hijo de Dios no hace eso. Pero sabes que ahora estoy en el proceso. He llegado a entender que así no es la vida cristiana. Dile, yo estaba viviendo una hipocresía. No tengas miedo de decir, sí, yo era un hipócrita, porque iba a la iglesia y no vivía la vida cristiana. Reconócelo. No te vas a morir, pero es el primer paso para tu liberación. Para que ya no te quede más, el diablo te tape la boca, ya te sientes que ya no vas a poder evangelizar a esa persona. Oh, sí se puede, absolutamente. Empieza a vivir la vida cristiana normal, en humildad. Reconoce, sí, mira esto que yo dije, esto que yo hablé de tal persona, que yo te dije a ti, las maldiciones, esto no es de un hijo de Dios, y me siento tan avergonzado, me siento tan avergonzada delante de ti, porque se supone que yo te debía haber dado un ejemplo. Te pido perdón, perdóname, te di un mal ejemplo. Estoy luchando y estoy tratando realmente, estoy viendo lo que la Biblia dice de lo que es la vida cristiana normal. Y deseo realmente ser un ejemplo para tu vida. A partir de ese momento, lo tienes que dar ese paso. Pero ya se libera, te va a liberar, y el diablo no más te va a tener callado, porque va a ser fácil para ti empezar a hablar, evangelizar de Cristo Jesús, y si te apuntan no te vas a defender, vas a decir, sí, realmente eso es lo que yo estaba haciendo, pero ya no lo hago más porque Dios me ha hecho comprender estas verdades espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vean, ninguna iglesia puede crecer sin que se haga la obra de evangelismo, de predicar el evangelio. Los miembros de cualquier congregación necesitan predicar y hacer la obra del ministerio. De lo contrario, no se puede esperar buenos resultados. Todas las congregaciones que crecen es porque la gente está activa en la obra de evangelización. No crean que es porque el pastor va tocando puerta por puerta y salvando gente, no. Es porque la gente, y hermanos, gracias al Señor, saben que creo que aquí no está ninguna de las personas que iniciaron en 1989, 1990. ¿Alguien está aquí? No está José Rodríguez ni Shelly Montaner el día de hoy. Éramos, hermanos, llegamos a ser, les digo, la congregación era mi suegra, mi esposa y mi niña en el Portavio B. Así algunos domingos hubo. Y el Señor me mantuvo fiel, hermano. Gloria al Señor por eso. Pero atacaba a Satanás absolutamente. Imagínense ser el pastor y que el domingo la gente se va al mercado, se va al cine, se va al parque, se va a todas partes, y el pastor aquí con su guitarrita listo para cantar al Señor, y que nada más está la suegra, la esposa y la hijita. Así se empieza. Así se empezó. Y créanme, ¿saben lo que se hizo, hermano? Esta iglesia creció al número que ha crecido. Algunas ocasiones se hizo de tocar puerta por puerta, pero nos dimos cuenta de que Satanás ha hecho mucho daño por medio de sectas falsas. Han usado estrategias muy horribles y han hecho daño. Entonces la gente
la vecindad, los vecinos cuando ven uno con su Biblia le cierran la puerta. Lo que menos quieren es hablar con estas personas. Y un grupo de los testigos de Jehová, su manera, tristemente, hermanos, de tratar de evangelizar es muy agresiva, muy ofensiva. Por eso este hombre que llegaron 3 personas testigos de Jehová a tocar y querían entrar, ¿y quién es? Dice, los testigos de Jehová. Y recuerden que sí, ¿qué quieren? Pues queremos hablar. Dice, pues hablen entre ustedes. Ese es un chiste que me lo dio, creo, el hermano. Entonces vean, hermano, las personas no dejan de hablar de Jesucristo durante la semana y no dejan de invitar a sus familiares, no dejan de invitar a sus vecinos, no dejan de congregarse, de asistir a las reuniones. Así empezó. Yo les decía a la gente, hermano, inviten. Ahorita tenemos de esas separadores o tarjetas de información. Lleven con ustedes, lleven 10, desafíense. 10 a 10 personas en todo este mes de marzo o de abril, yo les voy a entregar personalmente. Entrégase, anima. Este jueves llevé a mi carro al mecánico y ahí conocí a un hombre, hermanos, con toda confianza digo su nombre, se llama John Wayne. John Wayne tiene 69 years old, es un americano, con su pañoleta roja, su cabello canoso, su cola de caballo como la mía, y yo dije, that's cool. Su bot, un sombrero con unas estrellas acá así, una chamarra de Harley Davidson. Pero ¿saben qué, hermano? Yo estaba sentado y él empezó a evangelizar a un joven que estaba también esperando ahí, estaba haciendo una tarea, y yo estaba escuchando y le empezó a hablar sin ningún problema acerca de Cristo Jesús. Y después que se fue el joven, que terminaron su carro, me vio y me dice, a ti también te ha de gustar la música, ¿verdad? Porque tienes el cabello largo. Obviamente me gusta la música, pero no así. Él me puso un video de YouTube y me empezó a decir de su vida, hermanos. Ha concursado en America's Got Talent, algo así. Ha sido candidato, perdón, no sé por qué no lo han aceptado, pero ahí en YouTube, si quieren ir a John Wayne and the Other Guy, es interesante, tiene una batería de quién sabe cuánto. O sea, él hace una banda con todo, toca el teclado, canta y con los pies, casi todo se lo diseñó. Pero habló de Cristo Jesús. Y obviamente estaba haciendo conexión conmigo, que me dijo, a ti te gusta la música, porque me iba a hablar de Cristo Jesús. Esa era su intención. Entonces cuando supo que era pastor y todo, se puso bien contento y hasta llamó a su hijo y ahí me lo puso en el teléfono. A su hijo me enseñó su video. Asiste a una iglesia en Raleigh. No recuerdo el nombre. Pero bendito sea el Señor por el ánimo de este hombre, hermano, 69 años, y hablando sin ningún problema de una manera natural acerca de Cristo Jesús. Entonces vean, si tú no tienes o no sientes ese fuego, esa pasión, ese deseo de hablar siempre del amor de Cristo, es porque, miren, de alguna manera Satanás te ha engañado. De alguna manera has creído la mentira, el engaño de Satanás. Te has desviado, has quitado tu concentración, has dejado de mantenerte controlado con el amor de Dios y empezaste a ver otras cosas. En otras palabras, has quitado tus ojos de Jesucristo y los has puesto en otras cosas. Tal vez empezaste a poner tus ojos en tu situación que estás viviendo y quitaste tu concentración del amor de Cristo Jesús. Tal vez empezaste a ver los problemas por los que estás atravesando y el diablo te hace que te veas solamente los problemas y quitaste tus ojos del amor de Cristo Jesús. Tal vez aún te estás concentrando en tus sueños, en tus deseos de your dream house, el sueño americano. Tal vez estás concentrado en llenarte los bolsillos de mucho dinero. Yo no sé, pero quitaste tus ojos del amor de Cristo Jesús, etcétera. Entonces, ¿cuál es la solución? Simple y sencilla. Vuelve tu atención a Cristo Jesús y a su amor eterno e incondicional por ti. No te vas a, ¡ay, Señor, y perdóname!, a darte de latigazo, a ayunar, a quedar flaco y todo. No, arrepiéntete, reconoce
Simplemente reconoce, Señor, quité mis ojos de tu amor, Jesucristo. Fui engañado por Satanás, pero el día de hoy, Señor, por favor, vuelvo a poner mi corazón, mi atención a ti, Cristo, y a tu amor. Háblame, Señor, por medio de tu palabra. Es más simple y sencillo de lo que uno se imagina. Si se te está haciendo muy complicado, esa complicación no viene de Dios. Porque la Biblia es así. Simplemente reconócelo y vuelve a Cristo Jesús. No hay más cosas que hacer, hermano. Ese es el arrepentimiento, cambiar tu mente y tomar acción, que es lo que es sumamente importante. Muy bien, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a continuar más adelante, pero más adelante, el próximo primer domingo del otro mes. Cierren sus ojos, voy a hacer una oración para ser despedido. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos animas más bien, Señor, a que veamos lo precioso que es vivir, experimentar la vida cristiana normal. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada versículo, Señor. Gracias porque nos hiciste seres racionales que escuchamos, procesamos información y como tu palabra misma dice, del oír viene la fe. Y esto, Dios, no es para condenación de nadie, es para liberación, Señor, para que veamos, para que podamos comprender de que en Cristo Jesús siempre hay esperanza. Gracias te damos, Señor. Ahora llévanos con bien a nuestros lugares. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Hermanos, que el amor de Dios, la gracia de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Damos la experiencia.